Hola nuevamente jóvenes de segundo sección A y B del curso de Comunicación y Lenguaje Idioma Español 2. El motivo de este video es nuevamente para darles a conocer la guía de trabajo número 2, la cual pues va a tratar acerca de los temas de notación y connotación y escucha analítica. Muy bien, para ello pues vamos a ver primero lo que es la denotación y la connotación, la cual nos dice acá que son dos formas distintas que tiene el lenguaje para transmitir significados. La primera, que es la denotación, dice que usa un lenguaje literal, y la segunda, que es la connotación, se basa en el lenguaje figurado. Dentro de la lengua dice que, sin embargo, la denotación y la connotación coexisten y se retroalimentan una a la otra. Por ejemplo, si alguien dice, está loca de amor por él, hay dos sentidos posibles, dice. La denotación sería que significa que definitivamente perdió la cordura, ¿verdad? Se volvió loca la persona. Y la connotación podría decirse que significa que está perdidamente enamorada. Es decir, se puede afirmar que una persona está loca por perder la cordura, por perder la razón, y se puede afirmar en forma figurada que una persona está loca cuando está enamorada de una persona. O sea, está perdidamente loca o está locamente enamorada, como ustedes le quieran decir. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de denotación en cuanto a una frase. Dice que la denotación surge del significado llano de las palabras, o sea, del significado en donde nosotros no podemos ver mayor cosa. Y dice, aquel que es más evidente y universal, el que recoge los diccionarios y que es comprendido de la misma manera por todos los hablantes de una lengua, más allá del contexto y de los matices que se le quiera dar a la frase. Por ejemplo, hoy es lunes, dice. La connotación por su parte abarca significados figurados, implícitos o particulares que se derivan de otros sentidos que pueden tener las palabras y que dependen de quién las utilice, en qué contexto o con qué intenciones, y además de la subjetividad de quien decodifica el mensaje. Los sentidos connotativos entonces también dependen de variables que son extralingüísticas. Por ejemplo, el pobre hombre lleva una vida de perros, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que muchos de nosotros sabemos que una vida de perros es una mala vida, ¿verdad? No quiere decir que se parezca o que viva como un perro, ¿verdad? Que en el sentido de que anda caminando con los pies y las manos en el suelo, ¿verdad? Sino que simplemente es una forma de expresar que el hombre vive de mala manera. Dice, así dependiendo de la frase debemos privilegiar uno u otro sentido para poder realizar una correcta interpretación del sentido. Muy bien, esto es entonces lo que es la denotación y la connotación. Por otro lado, el tema de la escucha analítica la vamos a dividir primero en lo que es la escucha. Dice que según la atención que prestemos durante la comunicación, nos podemos encontrar con diferentes tipos de escucha. Las principales dice que son apreciativa, selectiva y discernitiva. En el caso de la escucha analítica está la sintetizada, empática y activa. Ahora vamos a ver la definición de cada una de ellas. En el caso de la escucha apreciativa nos dice que es aquella mediante la cual escuchamos sin prestar atención, de manera relajada, buscando placer o inspiración. Oímos por entretenimiento, no prestamos atención. La escucha selectiva, por su parte, es aquella que se practica cuando escuchamos seleccionando la información que nos interesa. Escuchamos algunos puntos del mensaje del comunicado, dejando el resto de lado. Prestamos atención tan solo a una parte del mensaje, aquella que se considera más importante para nosotros. Clásico de esto es cuando escuchamos una canción, ¿verdad? Y la frase nos gusta, nos llega, ¿verdad? Y entonces nosotros escuchamos toda la canción y no la sabemos, pero la frase principal que nos interesa es la que se nos queda en nuestra mente. La escucha discernitiva dice que es aquella a través de la cual escuchamos el mensaje completo y determinamos los detalles más relevantes.
En esta nos centramos en el fondo y no en la forma. Ahora la escucha analítica. Dice que es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido de la información para entender la relación entre las ideas reflexionando sobre el mensaje. Se busca la información concreta en el comunicado del emisor, separando dicha información de las emociones. Se comprende el sentido, el contenido conceptual y su interrelación, se analiza la comunicación y se examina si las conclusiones son lógicas y correctas. También se realizan preguntas al interlocutor para descubrir los motivos subyacentes del mensaje, es decir, de dónde proviene el mensaje o por qué es que nace el mensaje. La escucha sintetizada. Dice que esta es aquella mediante la cual se toma la iniciativa de la comunicación hacia nuestros objetivos. Dice que a través de esa escucha se dirige la conversación para lograr la información o un comportamiento de nuestro interlocutor que nosotros deseamos. Se realizan también afirmaciones o preguntas dirigidas a que contesten con sus ideas. La escucha activa, por otro lado, representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo a través del comunicado verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal. Esto considero yo que se da mucho en los discursos, se da mucho en cuanto a los papeles que a veces se memorizan las señoritas que participan de reina, ¿va? Dice, significa escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. De hecho, eso se da, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos a alguien hablando y dependiendo de la forma como se lo exprese o como lo dé a conocer, así también va a ser la expresión receptiva de los que auditan o del auditorio, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los principios de la escucha activa. Uno de los más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar, dice. La falta de comunicación que se sufre hoy en día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Hay un dicho a veces que dicen, ¿verdad?, que se oye pero no se escucha. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos estar en un lugar escuchando 1, 2, 3, 4, 5 hasta más ruidos y de hecho los oímos, ¿verdad?, bien, pero no los escuchamos, aunque para mí es un sinónimo. Tal vez solo es una forma figurada de querer dividir la situación en la cual nosotros escuchamos muchas cosas, pero no a todas les prestamos atención, ¿verdad? Bueno, la escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Dice, existen grandes diferencias. Dice. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, lo que yo les decía, ¿verdad? Podemos escuchar 1, 2 o 3 sonidos, pero al final de cuentas le vamos a poner atención o le vamos a prestar atención, quizás solo a alguno. Mientras que escuchar es entender, dice, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Muy bien, elementos que facilitan la escucha activa, la disposición psicológica, es decir, prepararse o tener una idea de lo que se está hablando ayuda mucho a que se pueda entender mejor o escuchar de manera activa. También nos dice que observar al otro. Si nosotros estamos escuchando algo solo por audífonos, pero no estamos viendo a la persona, posiblemente no sintamos o no interpretemos bien el mensaje debido a que no vemos también sus expresiones corporales, ¿verdad? Entonces, también es necesario expresar al otro que lo escuchas con comunicación verbal. Eso quiere decir que mientras nos habla alguien tenemos que estar nosotros en una postura tal de que la persona se sienta que está siendo escuchado, de lo contrario, pues el mensaje ya no tiene sentido, ¿verdad? Elementos a evitar en la escucha activa. Si alguien nos está contando algo y nos distraemos, pues se termina la comunicación, ¿va? La persona termina por ya no decir nada. La atención se inicia en un punto muy alto, dice. Hay que estar bien atentos a lo que escuchamos, si no se rompe ahí lo que es eso.
no interrumpir al que habla. Si alguien nos está contando algo y antes de que termine nosotros lo estamos interrumpiendo, pues ahí cortamos nosotros esa escucha activa. No juzgar, no ofrecer ayuda, no rechazar lo que el otro esté contando, no contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. A veces resulta que nos dicen, fíjese usted que me pasó esto eso no es nada, decimos nosotros, a mí me ha pasado cosas peores, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente en lugar de escuchar terminamos nosotros contando algo que tal vez la otra persona no necesita escuchar ni saber. Dice no contar, no contraargumentar, dice. Por ejemplo, el otro dice me siento mal y tú respondes y yo también, ¿verdad? O sea, si vamos a escuchar a alguien o vamos a ayudar a alguien con palabras, pues tenemos que escucharlo totalmente. Evitar el síndrome del experto, dice. A veces nos están contando algo o nos piden una ayuda y nosotros ya prácticamente sabemos la solución, ¿verdad? No, hay que escuchar todo, incluso aunque ya nosotros sepamos, hay que dejarla a la persona que termine de hablar todo. Muy bien, esto fue entonces el tema, o los temas, mejor dicho, de denotación y connotación y escucha analítica. Ahora vamos a ver lo que es la hoja de trabajo para esta primera guía, la cual pues nos dice que primero tenemos que escribir el nombre y marcar la sección, si somos de la B o somos de la A, o somos de la A o somos de la B, como ustedes quieran verlo. Y luego nos dice las indicaciones. Luego de leer los contenidos de esta guía, debe escribir en el espacio en blanco que hay a un lado de los enunciados si se trata de una denotación o de una connotación. Es decir, vamos a leer el primer enunciado que dice: el agente le solicitó que le mostrara sus papeles. ¿Qué es? ¿Una denotación o una connotación? Según lo que ustedes pudieron leer en la guía, tienen que escribir en ese espacio que está ahí en blanco y así hasta llegar a la número 1. Entonces, jóvenes, agradezco mucho su atención y hasta la próxima.